El siguiente programa es familiar, apto para todo público. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. También disponible en HD. Hola, bienvenidos a este programa Testimonios a través de nuestro canal Expansión TV. Hoy queremos bendecir tu vida mediante unos poderosos testimonios acerca de las maravillas que Dios hace a través de su palabra y en nuestras vidas. Queremos que sea de bendición, queremos que tu vida sea impactada a través de lo que conoceremos hoy mediante este programa. Recibe una palabra de bendición de parte de Dios. Queremos exaltar a nuestro Padre por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Queremos testificar su gloria y su grandeza mediante unos poderosos testimonios que hoy tenemos para ti. Espéranos, no te muevas. Vamos a un pequeño receso. La señal de televisión abierta es un servicio público gratuito, pero hay algo que sí tiene costo. Porque con esto de la TDT, si su televisor no tiene la tecnología necesaria, usted debe comprar un decodificador. Es su derecho informarse sobre cómo funciona. Conozca sus derechos. Infórmese aquí. Televisión abierta y gratuita para todos. AC Plus, el cable que tú necesitas para el servicio de toda la ciudad de Santa Marta. AC Plus, entretenimiento y comunicaciones. Somos el cable AC Plus. Estamos brindando el mejor servicio para nuestra Santa Marta. AC Plus, el mejor cable para Santa Marta. Iglesia Corona de Gloria te invita a sus servicios martes y jueves a las 7 p.m, sábado de ayuno 9:30 a.m. y escuelas dominicales a las 9:30 a.m. Una iglesia de poder. Dirección: estamos ubicados en Veracruz, en la Y de Bonda. Pastores: Cristian Gámez y Marta Cubides. Iglesia Corona de Gloria. Así como piensas en su bienestar y en su protección, así como cuidas de ellos y les dedicas tu vida, así como permaneces a su lado y les previenes del peligro, así como cuidas cada tesoro en tu hogar, así como comprendes la naturaleza y la cuidas, así como invitas a amigos a conocer tu casa, así como das la mano a quien necesita protección. Así como lo haces en tu hogar, lo hacemos en tu país. Trabajamos cada día para proteger el presente y el futuro de los colombianos. Tu país está protegido en cualquier parte. En donde estés, siéntete en casa. Policía Nacional de los Colombianos, siempre protegiendo nuestro hogar. Día
a día el hombre se enfrenta a problemas, a dificultades, a situaciones adversas en las que indiscutiblemente nos preguntamos lo mismo: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios del cielo? Y la pregunta que nos hacemos a diario ¿es Dios sobrenatural? Si analizamos esta palabra sobrenatural desde el contexto, es un adjetivo que data de que es algo que sobrepasa el entendimiento humano. Sobrenatural es algo que es fuera de lo natural. Pero ¿será Dios un Dios sobrenatural? Hoy tengo que decirte que no es así, porque la naturaleza de Dios es todopoderoso. Es decir, que el Dios nuestro, el Dios que nosotros predicamos, es naturalmente poderoso. Es decir, que nuestro Dios se mueve en naturaleza de poder. Y el hombre todos los días se pregunta: ¿dónde está Dios? Dios no es sobrenatural. Dios está encima de lo natural, porque su naturaleza es poder. Aun cuando el hombre entiende que la naturaleza de Dios es de poder, surgen otros cuestionamientos. ¿Será posible que Dios obre en mi vida financiera? ¿Será posible entonces que Dios obre en mi vida amorosa? ¿Es posible entonces que Dios obre en mi familia? Pues hoy conoceremos un testimonio de poder, donde veremos que para Dios no hay nada imposible. Dios conoce cada área de tu vida y Dios puede actuar en cada una de ellas. Hoy conoceremos la historia de una mujer que testificará el poder de Dios y seguro será de bendición para tu vida. Hoy nos encontramos con nuestra hermana Ana Rodríguez. Nuestra hermana Ana viene a testificar la gloria de Dios acerca de un milagro financiero. Le damos la bienvenida a hermana Ana a este programa Testimonios. Gracias, hermana Claudia. Le agradezco por su invitación a su programa y esta es una mañana de bendición, de testificar de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Quiero preguntarle, hermana Ana, algo. Testifico de usted que es una mujer de Dios, es una mujer de oración, es una mujer comprometida con la obra de Dios, pero quisiéramos conocer, y todos los televidentes, ¿qué significaba para usted Dios antes que llegara a conocerle? ¿Qué era para usted Dios o en qué se convirtió Dios para usted luego cuando usted llega a su camino? Cuéntenos un poco acerca de eso. Bueno, hermana Claudia, cuando no tenía el conocimiento del Señor, sabía que Dios existía, pero lo que no sabía era de que Dios hacía estas maravillas en el ser humano y de que Dios tenía una bendición para cada uno de nosotros. Eso no lo sabía. Más bien sí sabía que había Dios, pero más bien confiaba en mi propia fuerza. Que cuando venía la dificultad y yo no la podía hacer, yo decía: hasta aquí se acabó, porque no hay un ayudador, porque no había una persona que nos ayudara. O si de pronto había la persona ahí, entonces nosotros poníamos la confianza en la persona que nos iba a ayudar. Ese era el Dios que yo conocía cuando no tenía conocimiento. Que si había un problema y estaba sola, ahí me detenía porque ahí llegué, porque no hay la fuerza, no hay la ayuda, no hay una puerta abierta, ya si me decían que no, hasta ahí llegaba yo. Ese era el Dios que yo tenía, sabía que estaba en los cielos, pero no creía que era un Dios que hacía prodigios y milagros, que hacía cosas imposibles. No conocía a ese Dios maravilloso. Ese era el Dios que yo veía. Sí, decía: Dios, guárdanos, pero no creía que Dios nos podía guardar. Sabía que Dios había hecho la humanidad, pero hasta ahí. Pero pensé que había hecho la humanidad y hasta ahí había quedado Dios. Que de ahí para acá ya nada podía hacer. Aunque la humanidad crecía porque las personas se casaban y de ahí salían los hijos y eso, nunca llegué a pensar de que era un Dios maravilloso y que era por los siglos de los siglos y que era el mismo de ayer y de hoy. ¿En qué momento entonces usted empieza a cambiar esa percepción acerca de lo que es Dios? Porque todo ser humano hemos conocido en algún momento de nuestras vidas que hay un Dios omnipotente, que hay un Dios poderoso, pero hasta que no llega un momento de dificultad en nuestras vidas podemos testificar acerca de eso. ¿En qué momento cambia su percepción acerca de lo que es el Dios grande y poderoso? Bueno, vine a entender quién era Dios en el momento que yo tuve una dificultad, hermana Claudia,
las puertas se cerraron, sentí que me moría, que aún sin deseo de vivir. Y a mí alguien hacía muchos años me había dicho que había un Dios en los cielos que era el mismo del pasado y hacía lo mismo de ahora. Y ya de tanto de la prueba que estaba pasando, vi que no había salida por ninguna parte. Pero yo dije, yo no me puedo quedar aquí. Me acordé de que me habían hablado de un Dios que hacía cosas que el hombre no podía hacer, porque era una enfermedad y yo había ido varias veces donde los médicos y siempre era lo mismo. Cuando usted se refiere a una dificultad, a una situación, ¿se está refiriendo a una enfermedad, a una situación económica, a un problema familiar? Cuéntenos acerca de eso. En el momento que le estoy hablando del problema fue en el pasado, ese fue el puente, digo yo, esa dificultad fue el puente para yo conocer al Señor. Fue una enfermedad, no dormía, andaba desesperada, tenía un buen empleo, pero a causa de la enfermedad tuve que dejar el empleo. Y un día de tanto de que yo iba donde los médicos y me pasaba como la de flujo de sangre, la plata se perdía, la cosa, y no veía el resultado en mi vida, decidí un día decir, voy a buscar a Dios. Voy a ver cómo se busca a Dios, porque yo decía, pero ¿cómo se busca a Dios? Y yo salí a caminar y me he encontrado con alguien que conocía de lo poderoso que era el Señor, y esa mujer me habló de Dios. Y me dijo muy pocas palabras, pero yo en la dificultad que tenía, que ya nada me daba resultado, yo creía la palabra que me dijo esa mujer, me dijo, ponga su problema en manos del Señor y confía y verá. Y yo creía esa palabra, ¿por qué? Porque yo había experimentado ya muchas cosas, había ido donde los médicos, había gastado la plata, salía y nada, no encontraba como esa paz, esas cosas que yo quería. Y de ahí empecé yo a creerle al Señor. Y hoy le doy gracias a Dios porque esa dificultad me ayudó para yo conocer a Dios. Queridos televidentes, es muy difícil que una persona que se encuentra enferma, que se encuentra limitada económicamente, que se encuentra tal vez con una familia disfuncional, es bastante difícil que alguien pueda creer en una palabra. Es muy difícil que alguien pueda poner la confianza en una solución que tal vez es intangible porque no se está viendo. ¿Será posible que nosotros veremos la gloria de Dios en esta situación? Vamos a seguir con este testimonio y veremos qué ocurre. Cuéntenos acerca de lo que fue el cambio para su vida o cómo ya veía usted al Señor a través que dio este paso. Bueno, ya cuando yo empecé que me dieron la palabra, sabe una cosa que creía de esa palabra, que ponía mi situación en manos del Señor, porque ella me había dicho, y ella conocía del Señor, entonces yo dije, bueno, esta mujer me está diciendo la verdad. Y yo empecé a caminar y empecé a creerle a Dios y Dios hizo la obra. Y ahora, después de conocer del Señor, noto que cuán hermoso y de qué nos perdemos nosotros cuando nos hablan del Señor y echamos todo por tierra. Pero Dios, yo digo que Dios estaba conmigo, Él ya me estaba llamando desde hace rato. Yo empecé a creerle a Dios y a caminar. Salí de la dificultad de esa, y no solamente de esa, Él me ha sacado de muchas cosas. Me ha sacado de muchas cosas. He caminado, tengo bastante rato de estar caminando con el Señor. Voy para 17 años. Hace poco se me presentó una dificultad, yo pues he sido responsable, trabajé, pagaba mis PNCs, pero llegó un tiempo que no pude seguirla pagando porque dejé de trabajar y se pasó el tiempo, como no la necesitaba, pues no me preocupé por eso. Pero llegó un día que me sentí enferma y fui al médico. Me habían dado el Silven. Cuando fui al médico y me hice esos análisis porque me sentía, tienes que ir donde el especialista. Me remitieron para el especialista y
cuando fui al especialista, el especialista me dijo que yo necesitaba una cirugía y que la necesitaba como quien dice ya. Y yo dije, me puse a pensar, ¿cuándo me van a operar? ¿Cómo me van a operar si esto se demora tanto? Yo ni siquiera he pagado la EPS. Bueno, yo regresé, él me dijo, la voy a remitir y el especialista le va a dar una cita. Bueno, yo me traje los papeles y yo fui donde el médico. Y el médico me dice, sí, te tienes que operar. Me tenía que operar de la letra, me explicó que me abrían y todo eso. Y él me dice, se puso a buscar en el computador y me dice, ¿pero usted qué hace aquí? Y me dije, no, yo vengo aquí porque yo no pago la EPS. Y me dijo, ¿cuánto tiene usted que no pague la EPS? Y yo le dije, no, yo creo que yo tengo casi como 3 años y pico que no la pago. Me dijo, no. 3 años y pagando un valor mensual De 170,000 pesos pagaba mi hermana Ana por el servicio, por la prestación de salud, y estaba afiliada a una EPS. Esto tenía que hacerse mensualmente para usted poder recibir las atenciones médicas, y en este caso tan difícil que era una cirugía en la que apremiaba, era urgente, debía operarse o debía operarse. Eso era porque si no me operaba, pues seguía con la misma dificultad y no podía hacer nada. Bueno, cuando él me dice, ¿usted qué hace aquí? Yo pensé que yo me había equivocado de lo que allá me habían ordenado de llevar a los exámenes. Y me dice, ¿por qué usted está aquí? Y yo le dije, no le entiendo, doctor, qué usted me quiere decir. Tenía que ir a otro lugar. Me dijo, claro que sí. Tenía que ir a la cardiovascular. Y yo le dije, es que yo no puedo ir a la cardiovascular porque yo tengo el cartón del Silven y yo tengo más de 3 años que yo no pago. Digo, bueno, no lo pagará usted, le habrá pagado su hermano o su papá, pero aquí todo está cancelado. Y él mismo sacó el documento y me lo entregó. Y antes de que se presentara esta solicitud de la operación, ¿usted había recurrido a los servicios del régimen subsidiado, como es el Sisbén? ¿Antes usted había llegado a utilizar estos servicios o fue solamente en ese momento? No, yo sí había ido a solicitar y me habían atendido. Por lo cual alguien me dijo un día, pero ¿por qué no vas y averiguas en la nueva EPS? Y yo le dije, no, me da miedo. ¿Por qué me da miedo? Porque de pronto yo voy a averiguar y yo sé que yo no he pagado. ¿Cómo voy a averiguar? ¿Qué tal que me digan que yo voy a robar o que yo voy a hacer algo? Pero ese día yo me vine pensando y yo dije, ¿pero quién me pudo haber pagado, doctor, si yo no tengo papá? Me dije. Estamos hablando de una deuda que supera los 3 millones de pesos. Bueno, yo salgo del consultorio y le digo a la hija mía, la acompañante que estaba, me dice, no, él me dice que él no me puede atender, que me tengo que ir ya para la cardio nacional. Y ella dice, ¿cómo así? Yo le dije, mira, me dieron este documento. Y ella entró misma y habló con el médico y me dijo, no, todo está cancelado, todo está listo. Bueno, nos fuimos para allá y yo llevé ese papel porque yo era consciente de que yo no había pagado, de que mi hija no me había pagado, de que el papá mío no me había pagado. Bueno, no, nada, no me dijeron nada. Me dijeron, no, aquí está mal, mañana tiene cita con el anestesiólogo y todo me dieron. Y a mí me hicieron la cirugía por la nueva EPS. Todo me atendieron allá, a mí no me dijeron usted debe tanto, o sea, todo estaba cancelado. Gloria a Dios. Eso es lo que hace el Señor. Yo digo que ahí uno entiende de que Dios se mueve, después que usted le crea al Señor, Dios se mueve en toda dificultad del ser humano, claro. ¿Y en algún momento usted clamó a Dios porque Dios cancelara esta deuda que usted tenía? Usted me cuenta que temía ir a la EPS por tener una deuda tan grande y porque estaba pasando un momento económico donde no podía suplirlo. ¿Usted oró a Dios porque Dios saldara esta deuda en algún momento? No, yo nunca le oré al Señor. Pero ¿qué te quiero decir con esto?
que muchas veces tú estás desesperada por el problema y Dios está moviéndote a tu favor sin necesidad de tu pedir. Dios lo que exige es la fidelidad a Él, la obediencia. Fíjate que yo no pedí por eso y el Señor me plació pagar esa cantidad de dinero. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículo 8, la palabra nos dice que el Señor sabe de qué cosa tenemos necesidad antes que las pidamos. Y tal vez, amado hermano, tú hoy te encuentras en necesidad, tal vez hoy tú tienes un problema muy grande, tal vez sea financiero, familiar o en cualquier área de tu vida, pero te tengo noticias, Dios no se mueve mediante tu necesidad. Dios no se mueve por lo que tú estés necesitando, Dios se mueve por la fe que tú tengas. A Dios no se mueve por necesidad, Dios se mueve por la fe. Cuando comenzamos a creer, cuando comenzamos a testificar, aun cuando no lo veamos, es cuando vamos a poder experimentar el poder y la grandeza de Dios. Así es, hermana Claudia. Me he dado cuenta que a Dios, para Dios no hay nada imposible. Muchas veces tenemos el problema y no se lo pedimos a Dios porque creemos que Dios no puede suplir ese problema. Yo lo que me decía, a pesar de conocer del Señor, siempre decía, cuando me venga la pensión, me van a descontar toda esa cantidad de dinero que yo no he pagado. Y eso es terrible, eso lo dice lo que uno no paga, hasta ahí donde pagó, hasta ahí llega la ley. Y yo decía, bueno, ¿y qué voy a recibir yo? Hasta la pensión, hasta llegué a pensar, hasta la pensión la puedo perder. Pero ya cuando yo vi que esa cantidad de dinero estaba paga, yo dije, no, Dios es un Dios justo y poderoso. Si yo en ese momento, yo dejé de pagar, pero yo nunca engañé porque yo no volvía a las 9 PS a utilizar los servicios porque yo sabía que yo había dejado de pagar. Pero Dios sabe que Él es fiel, Dios es fiel. Nosotros nunca estamos solos. Así es. Puede ser cualquier problema, cualquier dificultad, Dios es fiel. Y Dios honra a los que le honran, Claudia. Por eso es que muchas veces, hay veces la gente se lamenta para diciendo, no tengo esto, me duele esto, y siguen compensando eso con su boca. Pero nunca se les ocurre decir, Dios, tú eres soberano y todopoderoso. Y tú eres un Dios que todo lo puedes, que hace lo que el hombre no lo puede hacer, tú lo puedes hacer. Así es. Yo no tuve que buscar plata prestada para pagar esa deuda, yo no tuve que acudir a nadie, eso lo hace el Señor. Así es. Dios se mueve en tu dificultad, tú me estás viendo, se mueve en tu necesidad, solamente tú tienes que creerlo, para que las cosas que tú anhelas, tú las puedas obtener. Eso se llama fe en Dios. Amado televidente, como podemos observar, Dios se mueve en cada área de nuestras vidas. Para Dios, tus problemas son importantes. Tal vez lo que no es problema económico para muchas familias, para otras son de gran dificultad. Pero observamos a través de este testimonio poderoso que para Dios no hay nada imposible, que Dios es Dios y Dios honra a quienes le honran. Lo único que nosotros debemos hacer es creer, lo único que nosotros debemos hacer es confiar. Dios se mueve aún en medio de la alabanza, porque un Dios es Dios, porque su pueblo le alaba. Entonces, hoy queremos que este mensaje que haya sido para tu vida sea para levantarte en fe. La palabra dice que Dios nos ha dado medida de fe a todos, pero nosotros queremos que hoy esta palabra sea de bendición para ti, que este testimonio sea identificándote tú a través de ellos. No limitemos el poder de Dios, no seamos nosotros el hombre quien pongamos piedras de tropiezo para que Dios obre en nuestras vidas. Queremos hoy aconsejarte y que tengas presente el poder que tiene el testificar la grandeza de Dios. La palabra de Dios dice que si no creemos a la palabra, tendremos que creer a los milagros. Y cada vez que Dios actúa en nuestras vidas, es necesario testificar su grandeza, porque la testificación multiplica la salvación. Nos vemos en una próxima ocasión con otro de nuestros testimonios reales.
La señal de televisión abierta es un servicio público gratuito, pero hay algo que sí tiene costo. Porque con esto de la TDT, si su televisor no tiene la tecnología necesaria, usted debe comprar un decodificador. Es su derecho informarse sobre cómo funciona. Conozca sus derechos. Infórmese aquí. Televisión abierta y gratuita para todos. AC Plus, el cable que tú necesitas para el servicio de toda la ciudad de Santa Marta. AC Plus, Entretenimiento y comunicaciones. Somos el cable AC Plus, estamos brindando el mejor servicio para nuestra Santa Marta. AC Plus, el mejor cable para Santa Marta. Iglesia Corona de Gloria te invita a su servicio martes y jueves a las 7 p.m, sábado de ayuno 9:30 a.m. y escuelas dominicales a las 9:30 a.m. Una iglesia de poder. Dirección: estamos ubicados en Veracruz, en la Y de Bonda. Pastores: Cristian Gámez y Marta Cubides. Iglesia Corona de Gloria. Así como piensas en su bienestar y en su protección, así como cuidas de ellos y les dedicas tu vida, así como permaneces a su lado y les previenes del peligro, así como cuidas cada tesoro en tu hogar, así como comprendes la naturaleza y la cuidas, así como invitas a amigos a conocer tu casa, así como das la mano a quien necesita protección. Así como lo haces en tu hogar, lo hacemos en tu país. Trabajamos cada día para proteger el presente y el futuro de los colombianos. Tu país está protegido en cualquier parte. En donde estés, siéntete en casa. Policía Nacional de los Colombianos, siempre protegiendo nuestro hogar.